Gloria al Señor. Proverbios 25, versículo 28. Todos dicen amén. Dice la palabra del Señor: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén, gloria al Señor. Quiero enseñar la palabra de Dios en esta mañana, amada iglesia, bajo el título: la necesidad de tener dominio propio. Dominio propio. Amén. Ya hemos orado, dando gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. El proverbista Salomón, amada iglesia, hace una comparación o una similitud del dominio propio que debe de tener el hombre con una ciudad derribada, pero no solamente derribada, sino que no tiene muro, dice la palabra del Señor, o sea, totalmente destruida. Alabanzas al Señor. Y debemos de entender, amada iglesia, que este es uno de los temas más importantes para esta generación, para el cristiano de estos tiempos. Alabanzas al Señor. Y la persona que no conoce del Señor también en esta generación, en este siglo XXI, Él dice: una ciudad sin muro, así es el hombre que no tiene control en su espíritu. Y esto, hermano, debemos de entender que una ciudad derribada ya está en desventaja, pues imagínense que está sin muro, o sea, si está sin protección, así de que ya no tiene ninguna ventaja, porque eso es lo que dice Salomón. Alabanzas al Señor. Así ya está totalmente en desventaja con el enemigo, por el enemigo, porque déjeme decirle, como esta desventaja, el enemigo puede hacer o puede entrar sin ningún problema, puede entrar, amada iglesia, como dice la palabra del Señor, que Él vino a matar, hurtar, destruir. Y déjeme decirle, amada iglesia, que ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es que nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres del Señor, estemos destruidos, que estemos sin protección. Alabanzas al Señor, para poder Él entrar sin ningún obstáculo que le pueda obstruir el paso a nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Así es la persona, amada iglesia, así es el cristiano que no tiene dominio propio. Cualquier cosa, hermano, que viene a él le afecta. Cualquier cosa que se le dice le afecta. Cualquier persona que le muestra algo que le atrae, le desvía porque no tiene dominio propio, le llama la atención, le roba el tiempo. Alabanzas al Señor. Todo esto le afecta al ser humano, al cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene, amada iglesia, no tiene dominio propio. Y el no tener dominio propio lo hace para un lado o lo hace para el otro. Alabanzas al Señor. Hay consecuencias cuando no tenemos dominio propio. Debemos de entender, amada iglesia, que las consecuencias de no tener dominio propio son bastante afectables a nuestras vidas. Número uno, no habrá una felicidad en la vida del ser humano, porque una persona que no tiene dominio propio nunca será feliz, porque no vive lo que él quiere vivir. Alabanzas al Señor. No vive, amada iglesia, conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto cualquier cosa le distrae. Cualquier cosa que se proponga no lo logra, porque déjeme decirle, no tiene dominio propio. Y al no tener dominio propio, entonces no puede hacer las cosas. Alabanzas al Señor, porque cualquier cosa lo distrae o cualquier cosa lo desvía. Alabanzas al Señor. Quiere trabajar, empieza a trabajar y está perturbado, no hace bien su trabajo. Quiere rebajar, empieza a hacer su dieta y no la termina. ¿Cuántos lo creen? Porque no tiene dominio propio.
no tiene carácter, no tiene dominio propio. Y déjeme decirle que así es muy difícil que usted pueda luchar en contra del enemigo. Alabanzas al Señor, porque solo nosotros no podemos. Pero cuando nosotros tenemos a Dios y nosotros tenemos una decisión por lo que estamos haciendo, sin duda Dios va a hacer cosas poderosas en nuestras vidas y nosotros vamos a podernos superar. En Juan capítulo 8, verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es del pecado. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que el que hace pecado, la palabra de Dios dice que el que hace pecado se hace esclavo de ese pecado. Y una persona, hermano, cuando está ya esclavizada, déjeme decirle que solamente eso va a ser inclinado a hacer lo que está practicando. Quiere decir esto, hermano, que depende de cada uno de nosotros para abandonar esos hábitos que los lleven a pecar, los lleven a alejarnos de Dios, o decidimos no hacerlo y acercarnos más a Dios. Alabanzas al Señor. Ningún hombre, escúcheme, ningún hombre es libre hasta que no llega a dominarse a sí mismo. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender que para dominarnos nosotros mismos debemos de perseverar buscando de la presencia del Señor, porque Él es el que da el dominio propio, pero nosotros debemos de conservar ese dominio propio. Porque tú te conviertes en esclavo de aquello que no puedes dominar. Cuando uno, hermanos, ya se ha esclavizado en aquello, es porque uno no puede ya tomar el control de ello, y por lo tanto eso toma el control de nuestras vidas. Esto es lo que pasa, hermano, con el cristiano de este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, los ha hecho libres. La palabra de Dios dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero una pequeña, hermano, una pequeña cosa, una pequeña tontería, por decirlo de esta manera, déjeme decirle que practique tal vez y que cree que el dejarlo de hacer es de fariseos. Déjeme decirle, viene a ser esclavo. Al final viene a ser esclavo de aquello. ¿Por qué? Porque se hace un hábito en su vida y al final, hermano, está inclinado a hacerlo siempre, y eso le esclaviza a tal punto que le aleja de la presencia del Señor. Muchas veces hay cosas, hábitos, hermano, que nosotros tenemos y sabemos que a Dios no le agradan, pero no los quitamos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos dominio propio. No tenemos decisión propia. No tenemos carácter como para decir: me quito esto o dejo esto. Alabanzas al Señor. Y por lo tanto siempre estamos esclavizados ahí. Y esa falta de dominio propio en nuestras vidas, aparte de estorbarlos, hermanos, en la vida, no nos hace felices, no nos deja estar feliz. Aparte de eso, te aleja de la presencia de Dios. Hay hábitos, hermanos, déjeme decirle, hay hábitos que lo alejan de la presencia del Señor, y por lo tanto, hermanos, déjeme decirle, hay cobertura que no alcanzamos. Porque si estamos, hermanos, si la presencia de Dios no está con nosotros, déjeme decirle que entonces hay cosas que nosotros estamos al descubierto y que tarde o temprano, hermano, nos va a afectar. El diablo va a hacer cosas, hermano, que nosotros no quisiéramos en nuestra vida, pero Él la va a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos la protección, no hay presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando hay presencia de Dios, déjeme decirle, no hay nada ni nadie que pueda hacer algo en contra de nuestras vidas. Te hace perder la presencia de Dios, te hace alejarte de Él. Alabanzas al Señor. Y te hace perder fuerzas para que tú puedas hacerle frente
Sin las fuerzas, hermanos, de Dios, déjeme decirle, nosotros no podemos hacer nada. Y es aquí donde el enemigo viene a destruirte, porque ya no tiene fuerzas. Ya no tiene fuerzas. Y las fuerzas, hermanos, déjeme decirle, son importantes para poder, hermano, orar. ¿Cuántos dicen amén? Las fuerzas, hermanos, son importantes para poder ayunar. Las fuerzas son importantes, hermano, como para poder levantarme y prepararme y decir, voy al culto, porque hay bendición que me espera en la casa del Señor. Las fuerzas, hermanos, son importantes para nuestras vidas. Y es aquí, hermano, donde el diablo empieza a tirarte dardos. Y no resistes. ¿Por qué? Porque estás débil. La Biblia dice ahí en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermano. La palabra de Dios dice someteos a Dios. Y dice que entonces nosotros vamos a resistir al diablo. Pero el problema es que nosotros muchas veces queremos hacerle resistencia al diablo sin haberlo sometido a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder, hermano, resistir al diablo si, déjeme decirle que el diablo es algo espiritual, espíritus malignos, alabanzas al Señor, que vienen hacia nuestras vidas y nosotros en la carne no podemos, hermano, resistir al diablo. Por lo tanto, debemos de someternos a Dios. Y para someternos a Dios, amada iglesia, déjeme decirle, eso es sacrificio. Someterse a Dios, hermano, es hacer la voluntad de Él. Someterse a Dios, hermano, es buscarle a Él, es adorarle a Él, es exaltarle a Él, es de hacer su voluntad, hacer lo bueno y desechar lo malo. Eso es someterse a Dios, hacer todo aquello que le agrada a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo vas a resistir al diablo si eres débil? Y dice que si resistes al diablo, entonces él va a huir. Amén. El diablo va a huir. ¿Por qué? Porque hay una resistencia, hay una fuente poderosa de espíritu en nuestra vida. Y por lo tanto, déjeme decirle que no hay debilidad espiritual. Y entonces el diablo, déjeme decirle, no le va a quedar otra que huir de nosotros. Amén. Verso 8 dice, acercaos a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amada iglesia, si nosotros, déjeme decir, podemos anhelar a Dios, pero si nosotros no nos acercamos a Dios, no nos acercamos con aquel anhelo de buscarle, con aquel anhelo de que Él haga algo en nuestra vida, déjeme decirle, nosotros no vamos a poder recibir algo de parte de Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él está esperando, amada iglesia, que nosotros nos acerquemos. ¿Sabe por qué? Porque Él, si nosotros nos acercamos, Él nos recibe, nos llena y nos fortalece, alabanzas al Señor. Pero si nosotros no nos acercamos, entonces nosotros no recibimos nada. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y por lo tanto, hermanos, nosotros somos los que necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Nosotros necesitamos de Dios. Y aquí, hermanos, si nosotros no damos ese paso a buscar de Dios, déjeme decirle, aquí no vamos a poder crecer espiritualmente. Si tú no te acercas a Dios, si tú no entregas tu vida al Señor, si tú no consagras tu vida al Señor, déjame decirte, Dios quiere hacerlo, pero no lo va a hacer porque Él espera que nosotros demos ese paso. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de entender, amada iglesia, que cuando resistes y rechazas a toda oferta del enemigo, del diablo que te trae por medio de muchas cosas. Esto puede ser por medio de un amigo, esto puede ser por medio de una amiga,
e incluso por medio muchas veces de la familia. Entonces, amado hermano, estamos creando dominio propio, porque nosotros, el dominio propio, debemos de entender que nosotros es cuando sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y por lo tanto, si vamos a ceder, es porque nos conviene, porque es para nuestro bien. Entonces, amada iglesia, es cuando estamos creando dominio propio. Entonces estamos creando un hombre, se está creando un hombre, se está creando una mujer fuerte, porque domina su espíritu, tiene dominio propio, decide qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, a dónde va a ir y dónde no va a ir. Hay personas que se levantan, caminan y en el camino dicen, bueno, ya sabré para dónde voy. No sabe para dónde van. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio, no planifican lo que tienen que hacer, lo que les viene de bendición y lo que no les viene de bendición. Amén. Hay personas tan sensibles que deben de saber que necesitan dominio propio. ¿Sensibles a qué? Sensibles al sexo opuesto. Sensibles al sexo opuesto. Acaban de terminar una relación y en vez de buscar la protección de Dios, en vez de buscar la fortaleza de Dios, lo que hacen es buscar otra persona que les ayude a pasar ese momento difícil. Debe decirle eso de dominio propio. Y algunos dicen, un clavo saca otro clavo. Mentira. Eso es del mundo. Amén. Déjeme decirle, amada iglesia, lo único que tiene que saber es que debe de ponerse en las manos de Dios. Y sea Él guiando su vida, sea Él dándole dirección, alabanzas al Señor. A tal punto, amada iglesia, que déjeme decirle que esas emociones están tan mal y como usted le da rienda suelta. Y ahí aprovecha el diablo. Ahí aprovecha el diablo. Amén. Y así es como no es estable, alabanzas al Señor. Hay personas que no tienen dominio propio para gastar su dinero. Estamos aquí, ¿no? Personas, hermanos, que por decirlo de esta manera ganan 1,000 euros y se gastan 1,200 o 1,500. Dígame de dónde salen los 500. Ahí va el saldo rojo. Van prestando, bien prestando. Y sabía que ese es un espíritu. Ese es un espíritu de escasez. Usted tiene trabajo, pero como no sabe administrar bien su dinero, primeramente no le está dando a Dios. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser bendecido su dinero? ¿Aló? Sí, y eso, hermano, déjeme decirle, es tener dominio propio, saber cómo invertir lo que Dios, la bendición que Dios nos da. Siempre, escúcheme, siempre que Dios le da una bendición, por eso muchas veces, antes de darle esa bendición, lo pasa por un proceso. ¿Sabe para qué? Para que usted se prepare en ese proceso para poder ministrar esa bendición. Y si usted no sabe ministrar esa bendición, de nada le va a servir haberla recibido. Amén. Las hermanas tienen un armario lleno con 50 pares de zapatos, no se los ponen, pero siempre que van a la tienda, lo primero que van a ver son zapatos. O vestidos. Tienen vestidos desde que eran. Y no se los ponen, tienen una colección ahí. Y lo primero que salen es a ver ropa. Eso, hermano. Y no es solamente ver ropa, que bueno que era bueno, ropa divertida. No siempre compran. No tienen dominio propio.
eso es, dígame si es bendición eso. Usted tener un móvil o cualquier aparato digital y estar endeudado. Todo no tener dominio propio. En la Biblia, hermanos, encontramos a un hombre que no tenía dominio propio. Uno de tantos, Sansón. Un hombre nacido, hermano, y separado por Dios para hacer cosas poderosas, pero terminó siendo esclavo de la lujuria, de los deseos, por no tener dominio propio. La hermana Dalila bueno, pero ese es un hombre, y hay mujeres también. Ahora en este tiempo, escuchen, ahora en este tiempo no solamente ese espíritu se apodera del hombre, no, si hay mujeres también. Hay mujeres también. Debemos de entender, hermano, que necesitamos saber que eso no es bueno delante de Dios. Necesitamos tener dominio propio. El hombre más poderoso de ese tiempo, hermano, podemos decir que cayó no por no tener dominio propio y dejarse llevar por los deseos de la carne. Ay, está bonita. Tan lindo. Tan lindo que le pidió el sueldo y ella se lo dio. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermanos? ¿Sabe cuál es lo peor? Que usted tenga su vida hecha y el diablo le enrede. ¿Aló? ¿Estamos aquí? El diablo le dice, no, mi marido o mi mujer está contigo, no se va a dar cuenta, pero hay un Dios que sí. Hay un Dios que sí lo sabe. Y yo siempre he dicho, he aconsejado esto: si usted tiene su marido, tiene su mujer y está aquí y él o ella está allá, déjeme decirle, si está con cosas allí en su vida, mejor agarre su maletita y váyase. O lo trae, o la trae, antes que caiga en el infierno. ¿Usted quiere la bendición, hermanos? Amén. Usted eligió. Y usted eligió cuando lo conoció o cuando la conoció, se le caía la baba. Y si ahora le ve sus defectos, sus cosas, usted eligió. Ahora lo que tiene que hacer es tratar de arreglar su vida con él o con ella delante de Dios, porque tal vez lo conoció o la conoció sin conocer a Dios y por eso eligió lo que había, lo que le gustó en ese momento y no lo que Dios le quería dar. Pero ahora usted tiene la opción de acercarse a Dios, presentar su vida, su familia a Dios y que sea Él, pero necesita dominio propio, necesita carácter, necesita decisión. Necesita decisión. Usted no puede cambiarse de mujer o de marido como cambiarse ropa. Iba a decir más profundo, pero no.
Ustedes, el buen hombre hace la buena mujer. Y la buena mujer hace el buen hombre. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Mujeres sabias hacen un buen matrimonio. Sacerdotes sabios llevan un buen matrimonio. No perfecto, pero buen matrimonio. Pero necesitamos, hermanos, tener carácter. Y eso es dominio propio. Y nadie, escúcheme, nadie ha tenido más dominio, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo como hombre en esta tierra. Jesús, hermano, cuando lo iban a sacrificar, escúcheme, lo injuriaron, lo maldijeron, lo escupieron, blasfemaron contra él, haciéndole todo, y él solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben. Pero nosotros muchas veces tener dominio propio, creemos que medio lo hicieron algo, saltamos. Tener dominio propio, hermano, no es ocuparme yo de arreglar ese problema a como yo quiero. De ocuparme yo de la justicia, porque no me han hecho justicia. Hay un Dios todopoderoso que es el dueño de la justicia. Él dijo: mía es la venganza. Nosotros necesitamos entender, amada iglesia, que Dios de ningún modo tendrá por inocente, escúcheme, al culpable. Dios de ninguna manera, hermano, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y tampoco por culpable al inocente. O sea que a Dios, hermano, no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y por lo tanto debemos de tener ese dominio propio para poder cosechar cosas buenas en nuestras vidas. Hoy en día hay personas, hermanos, que pierden lo que tienen por no tener dominio propio. Usted sabe cuántos hogares hay destruidos por no tener dominio propio. Y yo que le estoy diciendo, usted lo sabe. Solo por no haber haber saltado la lengüita, soltó veneno y destruyó su hogar. Por no haber tenido dominio propio, haberse sostenido, tragándose esas palabras que quiso decir. Porque usted sabe que las palabras hacen más daño que un golpe físico. Porque las palabras marcan. Y una palabra, cuando usted la suelta, ya no la puede agarrar y comerse otra vez, no, ya la soltó. Y ya hizo lo que, esa palabra ya hizo para lo cual lo dijo, o dañó o restauró. Y necesitamos, amada iglesia, entender. Personas, hermanos, que pierden su trabajo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces tienen razón en su jefe, pero no se lo dicen con una manera. Sale más alto que el jefe. Y por lo tanto, hermano, no pueden, hermano, ellos tienen la razón, pero por no tener dominio propio, le dicen algo a ellos, a sus jefes, que eso les hizo perder la razón. Y cuando ellos quisieron reaccionar, dijeron: ¿qué es lo que dije? Ellos ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Y vaya a verlos ahora, están sin trabajo.
grave error en apuntarse con Betsabé. Porque él, el haberla visto, tal vez no era tanto el pecado. El problema es que la codició tal punto que la mandó a buscar. Porque le dio rienda suelta a su espíritu. No tuvo dominio propio. Y eso es lo que debemos de entender, hermano, que más vale muchas veces parar, callar, pensar, reflexionar a dónde me va a llevar esto, si lo hago, o a dónde si no lo hago. Amén. Y eso es algo muy importante, hermano, que debemos de saber. Pero uno dice, a lo mejor dice, pero él fue el rey. Déjeme decirle, sí, él es el rey. Pues así como el rey, pues imagínense nosotros. Que el rey tenía muchas mujeres. Amada iglesia, necesitamos tener dominio. Necesitamos, hermano, tener y vivir ejercitando ese dominio propio. ¿Por qué? Porque después, hermanos, nos quedamos a lamentar. Y los lamentos, hermanos, por toda una eternidad de nada nos va a servir si pudiéramos evitarlo antes. Y lo peor, hermano, que puede pasar en nuestras vidas es cometer un error y después quedar como si nada hubiese pasado. A tal punto que creemos que los demás son los que tienen el error y nosotros no. Y eso pasa. Volvemos al matrimonio. Nadie quiere ser culpable de la ruptura del matrimonio. Nadie. Usted le pregunta a uno y dice, no, es que ella. Le pregunta a ella y dice, no, es que él. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio y lo primero que hace es echarle la culpa a la otra persona. Y no tener dominio propio, hermano, te hará perder la bendición que Dios te ha dado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos perdido bendiciones y después Dios lo tenía en tus manos? Yo estaba bien, pero ese es pasado ya. Estaba bien. Y muchas veces decimos, pero yo no me merezco estar así. Claro, no lo merecemos, pero lo hemos provocado. Lo hemos provocado y por lo tanto hay consecuencias. El no tener dominio propio, hermano, te hace perder el carácter. Te hace perder el carácter, te hace perder la integridad. O la poca integridad que haya. A tal punto, hermano, que vas a perder o puedes perder la salvación. La salvación está en fuego. Cuando alguien no tiene carácter, por lo que uno haga o por lo que uno diga, la salvación va a ser afectada. Tú tienes la salvación, pero cada uno de nosotros debemos de entender que tenemos la salvación, pero debemos de guardar esa salvación. ¿Cómo escaparemos? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos de qué dice? De esa salvación tan grande. Es algo tan grande, hermano, que déjeme decirle que hay que guardarlo. Hay que guardarlo. Como dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro, algo tan frágil que lo podemos perder en cualquier momento. Pero así nosotros debemos de saber que si tenemos dominio propio, vamos a guardar, vamos a rodear, vamos a tener muros fortificados para guardar nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener dominio propio? Número uno, te evitarás de muchos atajos para lograr alcanzar lo que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito para ti. Aparte de la bendición de la salvación, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Si tú eres el primero que llegas al Evangelio, debes de entender
luchar, presentar el Evangelio. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros no pensamos eso. Miren lo que dice 1 Corintios 9:25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero dice, ellos se abstienen. Y muchas veces nosotros vamos deliberadamente haciendo o queriendo hacer cosas, pero hay que tener abstinencia. Esto me conviene, esto no me conviene. Eso es dominio propio. Decidir, tomar decisión, qué es lo que me conviene hacerlo y qué es lo que voy a obtener si lo hago. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, ¿qué voy a ganar si yo me pierdo el culto y me voy para tal sitio? Desde luego que se la puede pasar bien, pero espiritualmente no va a ganar. Entonces debemos de entender, hermano, que necesitamos saber que hay mucho que perder. Pablo está hablando, hermano, de una carrera terrenal, pero dice que se obtienen para poder lograr recibir una corona que es corruptible. Y dice, en cuanto más nosotros para recibir algo incorruptible. Es algo poderoso. Usted, hermano, no puede pensar que recibirá grandes bendiciones sin sacrificar. Eso no existe. Usted no puede recibir bendiciones sin sacrificar, que sea lo mínimo para poder recibir algo. Pero si usted no sacrifica nada, nada va a recibir. Nada va a recibir. Porque eso sería, hermano, contradictorio. Usted no puede pretender, hermano, recibir todo lo que necesita sin obtenerse de hacer lo que Dios no le desagrada. Hay cosas, hermanos, que nosotros necesitamos que ya deberíamos de haberlas recibido, pero no las hemos recibido porque hay cosas que a Dios no le agradan. Y por lo tanto, la bendición está ahí, pero está retenida por algo que nosotros no dejamos. Dejamos de pensar o dejamos de practicar. ¿Amén? Porque hay cosas, hermanos, que todavía están rondando en nuestra mente. No se han hecho, pero está ahí. Llega allí a la mente. Eso es como el pájaro que llega al árbol, da vuelta y vuelta y vuelta hasta que hace nido. Y puesto hasta haciendo el nido pone los huevos y ya poniendo los huevos salen otros polluelos. Y así es. Así es, nosotros somos los responsables, hermano, de que no quede asentado ese pensamiento. Porque una vez ese pensamiento quede rondando en la mente, déjeme decirle que ese pensamiento llega al corazón y ahí se materializa. Ahí se materializa porque todo lo que sale del hombre es lo malo. No lo que entra, lo que sale del corazón. Si dice, de la abundancia del corazón abre la boca. Y si nosotros, hermanos, dejamos ese pensamiento malo que llega a nuestro corazón, entonces va a salir. Y entonces nosotros vamos a cosechar cosas que tal vez no hubiéramos querido cosechar. Amén. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de saber que nuestro entrenamiento es una carrera no de un rato. Los atletas están ahí ensayando para una carrera de 10 minutos o segundos. Pero nosotros, déjeme decir, nosotros esta carrera es para toda la vida. ¿Por qué? Porque vamos a ir a morar a un lugar para toda la vida, por una eternidad. La vida está, hermanos,
déjeme decirle que debemos de entender que si nosotros estamos, hermano, que tenemos este dominio propio, vamos a poder evitarnos tantas cosas que después, hermano, vamos a estar agradecidos con Dios. Segundo, te da más calma, paciencia y en las situaciones más difíciles. El dominio propio, hermano, te mantiene tranquilo en el momento difícil. Como dice la canción, paz en la tormenta. Amén. Paciencia. Usted sabe en la cárcel, usted sabe cuántas personas están ahí diciendo, si yo soy inocente, solo por no tener paciencia, en segundos cometieron errores que los llevó a ese lugar. Pero ahora se lamenta por un momento que podían haber pensado. 3, te da mejor concentración en todo lo que haces y en todo tiempo. Si tú tienes dominio propio, vas a estar concentrado para tomar decisiones en todo momento. Porque tú piensas, planificas lo que vas a hacer, porque sabes lo que vas a recibir. Sea bien o sea mal, vamos a recibir algo de nuestras consecuencias. Amén. Y por lo tanto debemos de entender que nos concentra. El dominio propio nos da tiempo de tener pensamiento para poder ver qué es lo que vamos a recibir y qué es lo que no vamos a recibir, así sea el momento más difícil. Porque déjeme decirle, el mejor momento para tomar decisiones no es los momentos malos, pero si hay que tomar decisiones en esos momentos, hay que pensar, y hay que tener ese dominio propio. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Porque después es la lamentación, no el libro de lamentación, sino el problema. 4, tu autoestima es sana, porque en todo momento eres tú el que tienes el control. Eres tú el que decides qué es lo que vas a hacer, y eres tú que decides qué es lo que vas a cosechar después. Tienes el control. Amén. Y sé que algunos dicen, entonces, hermano, yo no puedo tener dominio propio. Todos podemos tener dominio. Es algo que Dios lo da. Hay otros que van a salir diciendo, yo puedo, convencido, yo puedo tener y fortalecer ese dominio propio. Porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo. Todo. No dice unas cosas sí, otras cosas no. Él dice todo. Porque más poderoso es Dios que está en nosotros, hermano, que está en este mundo. Y por lo tanto, si nosotros tomamos buenas decisiones, el poder de Dios estará en nuestras vidas ayudándonos a tomar decisiones. Usted debe entender que todo lo que viene, hermano, todo lo que viene a su vida es con un propósito, y no siempre le va a venir lo bueno. No siempre le va a venir lo bueno. Pero cuando venga lo malo, si usted tiene dominio propio, va a saber qué hacer en ese momento. Y ese momento malo, porque todos los días, todos tenemos un día malo. Y déjeme decirle, ese día va a llegar si no le ha llegado. Y por lo tanto, usted debe sacarle provecho a ese momento. Porque si tiene dominio propio, usted sabrá qué es lo que va a hacer, y por lo tanto va a ser de una bendición para su vida. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan para bien. O sea, no solo lo bueno. Amén. Por eso, hermano, hay que resistir. Por eso hay que resistir. Amén. Hay que resistir. Hay momentos, hermano, que uno no quisiera, pero hay que resistir. ¿Por qué? Porque si uno resiste y hace conforme a la voluntad de Dios, déjeme decirle, va a poder tener la victoria. Ahora, ¿cómo puedo tener
aceptar que no tienes dominio. Lo primero es aceptar tu condición. Falta de dominio propio. A cualquier cosa le decimos sí. Y cuando venimos, ay, si yo hubiera dicho que no. Cuando venimos a todo le decimos no. Por eso es más difícil. Aceptar, hermano, que no tienes dominio propio o la falta de dominio propio y admitir que lo necesitas. O sea, no solo reconocer que no tienes, sino que admitir que lo necesitas. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado, miren, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que nadie, escúcheme, el diablo no te empuja al pecado. Él te lo presenta. Te lo presenta bien bonito. Todos los días iba Eva y veía el fruto del árbol. Todos los días. Pero ¿quién le decía que fuera todos los días? Era decisión de ella. Esa era decisión de ella. Todos los días me cruzo con el rubio o con la rubia. Sí, todos los días. ¿Yo qué quiere que haga, pastor? Si todos los días. Todos los días está en la misma parada del autobús donde yo agarro el autobús. A la misma hora. Y no hace nada por cambiar otra ruta o por cambiar la hora. No, porque me gusta ir con Eva a ver. A tal punto que va a ver el día que va a tener una conversación. Porque Eva iba todos los días, la veía, hasta que se le apareció la serpiente. Eso no fue así, nomás no. Eso fue un proceso. Y un proceso que hasta hoy estamos pagando las consecuencias nosotros. Pues imagínese por no tener dominio propio y decir, no, el Señor dijo que eso ni de niña quieres tocar. No, ni veo para ese árbol, no. Es que es tan lindo, no tan lindo. Cuando viene a sentir, hay emociones entrelazadas. No, pastor, no pasa nada, yo controlo. Yo controlo hasta dónde voy a llegar. Necesitamos entender, amados hermanos. Dice, sino que cada uno es tentado. Nadie te va a decir, ve allá está la tentación. No. Cada uno va como el buey al matadero. Cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos somos tentados, hermanos. ¿Alguien aquí no es tentado? Entonces me siento más pecador que él. Atraído y seducido por nuestra propia concupiscencia. Y concupiscencia, hermano, es el deseo extremo de hacer algo. Ese concupiscencia
magnificencia, aquello que yo ya no lo controlo. Es un deseo extremo que solo vivo pensando en eso. Hasta que yo lo hago. Hasta que se ha llegado a hacer. Y es por eso, hermano, que es necesario tener dominio propio para poder decidir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Que hasta dónde yo puedo decir hasta aquí o hasta dónde puedo seguir. El dominio propio te va a mantener con unos lineamientos, una separación de aquello en el cual te puedes lamentar por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida. Y cosas, hermano, que ya después muchas veces ya no podemos volver atrás. Porque hay cosas que uno dice, bueno, pasó esto, yo me levanto, hago esto, esto y esto, y algo va a suceder. Pero hay cosas que ya no se pueden. Hay que enfrentar las consecuencias. Hay que enfrentar las consecuencias. Por lo tanto, eso es lo que uno debe de evitar. ¿Cuántos dicen amén? Podemos, hermano, evitar cosas que muchas veces, hermano, lamentamos. Podemos culpar a todo el mundo de nuestros errores, de nuestros pecados, pero al final somos cada uno de nosotros los culpables. Por ejemplo, yo aquí le estoy enseñando la palabra. Se la estoy enseñando a usted. Decide si hacerlo o no hacerlo. Obedecerla o no obedecerla. Pero mi responsabilidad es darle el mensaje y decirle que si usted lo obedece, será de bendición para su vida. Y si no lo obedece, será lo contrario. Amén. Y eso es lo que debemos de entender, hermano, que eso es tener dominio propio. Decisiones. Pero al final somos cada uno de nosotros los culpables y los responsables por no tener ese dominio propio. Ay, muchos dicen, ay, si esto me lo predicaron. Pero es tarde. Haberte acordado antes. Y seguro que el Espíritu Santo le hizo entender que no debería hacerlo. Pero como no obedeció, tuvo un deseo desenfrenado. Número 2, tienes que saber que como hijo, como hija de Dios, tienes poder y tienes dominio propio. Pero eres tú quien debe de entenderlo y ejercitarlo. Como hijo, como hija de Dios, tienes poder. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando vaya a venir el Espíritu Santo. Y si tú has recibido el Espíritu Santo, tienes poder. Y ese poder, pero también tienes dominio propio. ¿Y sabes qué es dominio propio? Es tu propia voluntad. El decidir qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te conviene. Dominio propio no es que alguien va a decidir por ti. Es más, ni Dios no decide por ti. Porque por eso nos ha dado dominio propio. Para poder saber cuál es el bien y cuál es el mal y qué es lo que debemos de hacer. Dominio propio. Tú puedes vivir una vida poderosa en Dios, pero eso depende de ti. Tú puedes vivir una vida victoriosa. Puedes vivir una vida bajo un poderoso dominio propio, pero eso no depende de nadie más que solamente de ti. Filipenses 3:13 dice, hermanos, dice Pablo, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Tus errores, no te puedes quedar en los errores. No, esos errores ya quedaron atrás. Pero sí puedes mirar hacia adelante, pensar que si esos errores trajeron consecuencias, ya no cometer errores para que no te traigan consecuencias como esas. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que nos va a ayudar el dominio propio. Número 3, y termino con esto. Cree que tú puedes tener dominio propio. Cree. Porque muchas veces creemos, es imposible que yo pueda dominarme para hacer esto. No. Cree que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Todo lo que el hombre se dispone con la ayuda de Dios es posible. Todo lo puede en Cristo, dice. O sea, con Dios, en Dios y para Dios, todo es posible. Amén. Por lo tanto, debes de entender que debes de creer que puedes tener dominio propio y lo necesitas. Lo necesitas. Hoy tiene que irse en esta mañana, tiene que irse con el pensamiento que todo lo que va a hacer, tiene que meditarlo primero. Tiene que pensar primero para hacerlo. No debe de hacer para pensar. No, ya es tarde para pensar. Porque si después piensa, eso ya piense mejor en las consecuencias, si lo hizo. Pero si usted primero piensa, déjeme decirle, sin duda Dios tomará el control y le hará ver qué es lo mejor que tiene que hacer para recibir la bendición. Amén. Dios, hermano, nos da el dominio propio, pero solo cada uno de nosotros somos los que lo cultivamos y lo mantenemos. Él nos ha dado poder, amor, dominio propio, pero somos cada uno de nosotros los que debemos de mantener. Debemos de cultivarlo, que se mantenga en nuestras vidas, ejercitándolo. Pero déjeme decirle, el problema es cuando nosotros lo vemos lo contrario. Es entonces cuando vienen las consecuencias. Y déjeme decirle que hay consecuencias que se reparan, pero hay consecuencias que no se reparan. Por lo tanto, aunque no sea reparable, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí, pero déjame decirte, consecuencias hay. Y por eso hay que tener dominio. Hay cosas que, hermano, son lamentables en nuestras vidas. Por no haber pensado un segundo, haber hecho un stop y decir, esto me conviene. Hasta ahora, el pecado de Adancito y de Evita nos trae consecuencias, y de generación en generación, devastadoras, todo por no haber tenido dominio propio. Y Adán, porque sabe que la mujer, el hombre está destinado a dar y la mujer a recibir. Así lo creó el Señor. Pero el problema es cuando Eva le dio al hombre. Y el hombre ya no Dios dijo que recibió. Ahí fue el error. Ahí fue el error. ¿Cuánto se pierde? Ahí fue el error. Y muchas veces, amada iglesia, eso debemos de entender. El dominio propio es más importante, y aquí podemos hablar, hermano, todo el día, seguir hablando.
de lo que significa el dominio propio o de las consecuencias del dominio propio o la bendición del dominio propio si nosotros tenemos ese dominio. ¿Por qué no en esta mañana, hermano, le decimos al Señor que nos ayude a mantener ese dominio propio, a pensar, a analizar antes de dar un paso? Antes de dar un paso que podamos lamentar, decirle al Señor, Señor, ayúdanos, revélame, dame luz antes de tomar esta decisión, dame luz antes de dar este paso que quiero dar, porque solo así nos evitaremos cosas que podemos lamentar por toda la vida. Levanta sus manos y dígame al Señor, ore, hable con Dios ahí donde está. Dígale al Señor que nos dé ese dominio. Padre, te damos gracias. Necesitamos, Señor, que seas tú, Señor, obrando cada día, Señor, Dios mío, en nuestras vidas. Danos, Señor, ese dominio que necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, Dios mío, ser guiados a través de tu Santo Espíritu. Como ciudad derribada y seguro, dice tu palabra, que es el hombre en cuyo espíritu no tiene rienda. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a poner límites, Señor, Dios mío, a todo aquello que queremos hacer. Analizarlo, Padre Santo, a meditarlo antes de hacerlo, sabiendo, Señor, Dios mío, que hay consecuencias, sean negativas o sean positivas. Ayúdanos a discernir, Señor, Dios mío, en todo momento, Señor, qué hacer, qué decisión tomar, o qué podemos hacer, dónde podemos ir o dónde no podemos ir, qué podemos decir y qué es lo que no podemos decir, Señor. Ayúdanos a tener ese carácter, Señor, Dios mío, a decir no cuando sea no y a decir sí cuando sea sí, Padre Santo. Ayúdanos, danos